Buenas tardes, chicos. Espero se encuentren bien. Estén teniendo una excelente tarde. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con la unidad número 1, que se trata de conceptos básicos. Como les mencioné en la primera clase, el tiempo de clases es un poco corto, entonces son solamente 3 horas a la semana. Entonces abarcaremos los temas que más podamos. En esta primera clase abarcaremos todos los que son de la unidad número 1. ¿Sí? Voy a proceder a tomar lista para que por favor vayan colocando presente en el Teams y vayan contestando Inge, asistencia. ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que el día de hoy algunos compañeros del paralelo A les habían cambiado de paralelo y entonces me pidieron que por favor si usted le podría unir a la llamada porque no les aparece la reunión. A ver, voy primero a tomarles lista y los que no estén aquí, ya voy a irles añadiendo. Ya, por favor, muchas Ya. gracias. Andrade, Presente, profe, buenas tardes. buenas tardes. Cabrera, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Carrasco. A ver, señorita Guano, ¿usted sabe cuáles son sus compañeros que no están? Sí, profe. A ver, váyanme diciendo de una vez. Es la señorita Peñafiel Mendoza Rosa Maite. A ver, espérame un ratito. Peñafiel, Mendoza. Rosa Maite. Ya. También mi Alexandra Miguel Olivo Román. Olivo Román. Ya. Y ya le veo, espera, mi hija, por favor. Milton Iván Valdivieso. Valdivieso. ¿Qué otro apellido? Solo me mandó esos 3 nombres. Bueno, los 2 nombres y un apellido. ¿Cómo era el nombre? Milton Iván Valdivieso. Milton Iván Valdivieso. Ya. ¿Nadie más? No, solo ellos me supieron manifestar. Y ya. Listo. Si les puede preguntar si ya pueden acceder al equipo y ya pueden acceder a la reunión porque ya están agregados. Ya les digo, Inge, gracias. Ya. A ver, continuemos. Carrasco. Castillo. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ceballos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Duisela. Encalada. Guano. Jaramillo. Presente. Lor. Presente, Inge, Juan. Buenas tardes, Inge, presente. Y ya, señorita Lor. Ya le puse señorita Guano. Melaños. Buenas tardes, Inge, presente. Narváez. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Olarte. Olivo. Presente, Inge. Vallasco. Peñafiel. Disculpe, ingeniera, presente. No había escuchado. Justo se me cortó. Soy para allá. Vallasco. Proaño. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Quisintuña. Inge, buenas tardes. Ortiz no sé si nombró, porque Sí, no lo señor escuché. Ortiz, pero no me contestó. No escuché, Buenas Inge. tardes, Inge. Quisintuña, Aquí. presente, por favor. Ya, señorita Quisintuña. Quilanda.
Presente, Inge. Suquilanda. Tapia, Presente, Inge. Urgiles, Valdivieso. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Vallejos, Yambay, Hierbabuena. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Inge, Y dígame. disculpe, Rosa Maite Peñafiel. Me dice que está mal con el micrófono. ¿Si le puede poner la asistencia, por favor? Que coloque presente en el Teams. Ya le digo, ¿ya? Ya. Gracias. Inge, buenas tardes. Tal vez ya nombró Vallejos. Sí, señorita Vallejos. Inge, lo siento, pero es que me quedé botada con el carro y estaba preocupada por eso y aquí sigo y no escuché mi nombre, perdón. Ya le pongo. Gracias, Inge. Inge sí me puso Ortiz. Sí, señor Ortiz. Muchas gracias. Ya, chicos, vamos a iniciar. En el aula virtual está una sesión de interacción, que es la sesión número 2, para que ustedes hagan las preguntas pertinentes referente al tema. O también la van haciendo aquí en Teams, ¿sí? Vamos a empezar. Bien, como les mencioné, el día de hoy vamos a ver lo que son los conceptos básicos, vamos a ver qué es temperatura, qué es la entalpía, la entropía, calor, trabajo, que involucra la unidad número 1, ¿sí? Bien, empezaremos primero con la temperatura. Bueno, esto igual ya ustedes lo habrán visto en balance de masa y también lo vieron los que recibieron conmigo, pero vamos a repetirlo si bien es cierto. Bien. Se le considera la temperatura, que es la propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio térmico. El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el grado de caliente o frío relativo y de la observación de que las variaciones de calor sobre un cuerpo producen una variación de su temperatura mientras no se produzca la fusión o ebullición. La sensación de calor o frío al tocar una sustancia depende de su temperatura, de la capacidad de la sustancia para conducir el calor y de otros factores. Cuando se aporta calor a una sustancia, se eleva su temperatura. Así los conceptos de temperatura y calor, aunque están relacionados, son diferentes. La temperatura es una propiedad de un cuerpo y el calor es un flujo de energía producido por las diferencias de temperatura. La temperatura es una de las variables básicas del tiempo y el clima. Cuando preguntamos cómo está el tiempo fuera, casi siempre decimos algo sobre la temperatura, como hace frío o hace calor. De nuestra experiencia diaria sabemos que la temperatura varía en diferentes escalas de tiempo en un mismo lugar, en periodos estacionales, diarios, en diferentes horarios, etc. Y varía en el espacio. Se puede definir la temperatura como la propiedad de un cuerpo que determina la dirección del flujo de calor. Esto significa que dos cuerpos a la misma temperatura, puestos en contacto entre sí, no efectúan una transferencia de calor. ¿Sí? Si están a la misma temperatura, no se podrá observar una transferencia de calor.
Por otra parte, si se ponen en contacto dos cuerpos con temperaturas distintas, el calor fluye del más caliente al más frío. La unidad SI de temperatura es el Kelvin en el sistema internacional, que se le define con la letra K, y se define como 1 sobre 273.16 veces la temperatura del punto triple del agua. El punto triple es la temperatura a la que el agua líquida se encuentra en equilibrio con el hielo, que es del agua sólida, a la presión ejercida solo por el vapor de agua. La mayoría de las personas están más relacionadas o familiarizadas con el punto de congelación normal del agua, que es 273.15 Kelvin, que solo es 0,01 Kelvin menor que el punto triple del agua. El punto de congelación normal del agua es la temperatura a la que coexisten el agua y el hielo en equilibrio, con aire a presión atmosférica de una atmósfera, o presión normal de una atmósfera. La unidad en el Sistema Internacional de Temperatura se define de forma que 0 Kelvin es la temperatura del cero absoluto. La escala del Sistema Internacional o Kelvin se denomina con frecuencia escala de temperatura absoluta. Aunque parece que no se pueden alcanzar el cero absoluto, se ha aproximado a menos de 10 a la menos 4 Kelvin, ¿sí? Sentimos la temperatura como una medida de la calidez o frialdad de un objeto. El calor siempre fluye espontáneamente de una sustancia que está a una temperatura más alta hacia una que está a una temperatura más baja. Por esto es que sentimos la entrada de energía cuando tocamos un objeto caliente y sabemos que ese objeto está a una temperatura más alta que la de nuestra mano. La temperatura es la que establece el flujo. Las escalas de temperatura que más se emplean son la Celsius, que se denomina como C, Fahrenheit F y Kelvin, que es la K. La escala Celsius es la más utilizada en la mayoría de los países, la cual asigna 0 grados centígrados como punto de congelación del agua y 100 grados centígrados como punto de ebullición de la misma, a nivel del mar. Vamos a ver las escalas de temperatura en el siguiente gráfico. Aquí tenemos, ¿sí? Escala Kelvin, cuando la Celsius es 0 grados, la escala Kelvin es 273 Kelvin. Cuando está en 100 grados centígrados, la escala Kelvin es 373. En cambio, la escala Fahrenheit, cuando tenemos el punto de congelación, es 32 Fahrenheit y el de ebullición 212 Fahrenheit. ¿Sí? En cuanto a la temperatura normal del cuerpo, en grados centígrados es 37, en grados Kelvin 310 y en grados Fahrenheit 98.6 grados. Bien, vamos a ver las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura que comúnmente se emplean en los estudios científicos son las escalas Celsius y Kelvin. La escala de temperatura Celsius o centígrada la ideó en 1742 Andrés Celsius, un astrónomo sueco. Eligió puntos fijos del de fusión del hielo y el de ebullición del agua tras advertir que las temperaturas a las que se verificaban tales cambios de estado eran constantes a la presión atmosférica. Asignó el valor de 0 y el segundo el valor de 100, con lo cual fijó el valor del grado centígrado o grado Celsius, como la centésima parte del intervalo de temperatura comprendido entre estos dos puntos fijos. Entonces, la escala Celsius también es la escala de temperatura cotidiana en la mayor parte de los países y se basó originalmente en la asignación de 0 grados al punto de congelación y 100 grados de su punto de ebullición en el nivel del mar. La escala Kelvin lleva el nombre de Lord Kelvin, que fue el físico británico que la propuso. En esta escala, el punto de congelación del agua pura se da a 273 grados y el punto de ebullición del agua a 373 grados. Así hay 100 grados entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua, como ocurre en la escala Celsius. La escala Kelvin es la escala de temperatura en el sistema internacional y su unidad es la temperatura Kelvin. Esta temperatura o esta escala se basó en las propiedades de los gases. El cero en esta escala es la temperatura más baja que puede alcanzarse, menos 273.15 grados Celsius, a la cual llamamos cero absoluto. Ambas escalas, Celsius y Kelvin, tienen unidades del mismo tamaño. Es decir, un Kelvin tiene el mismo tamaño que un grado Celsius. Por tanto, la relación entre las escalas Kelvin y Celsius es la siguiente.
Bueno, ya vamos a ver más adelante. La escala que Fahrenheit, en esta escala en cambio se congela el agua a 32 Fahrenheit y hierve el agua a 212 Fahrenheit. Y aquí tenemos la relación. Kelvin es igual a centígrado más 273. Vemos que en la escala Kelvin no usamos el circulito arriba que denota de grados, ¿sí? Esta escala Fahrenheit también la propuso Gabriel Daniel Fahrenheit, que fue un científico alemán. En esta escala, como ya vimos, el punto de congelación del agua pura será 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición a 212. La escala común de temperatura en Estados Unidos es la escala Fahrenheit, que no se emplea generalmente en estudios científicos. Y aquí tenemos la fórmula, ¿sí? La relación existente entre las escalas termométricas más empleadas permite expresar una misma temperatura en diferentes formas. Esto es con resultados numéricos y con unidades de medida distintas. Se trata de aplicar las ecuaciones de conversión entre escalas para determinar la temperatura en grados centígrados, en grados Kelvin o en grados Fahrenheit de un cuerpo. Aquí vemos las relaciones de conversión de las escalas de temperatura. De centígrados a Kelvin es igual a centígrados más 273. De Fahrenheit a centígrados, centígrado es igual a 5 novenos, Fahrenheit menos 32. Y de centígrados a Fahrenheit, Fahrenheit es igual a 9 quintos centígrados más 32. Bien, vamos a hacer unos ejercicios de aplicación para recordarnos de estas escalas de temperatura. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Un pronosticador del tiempo predice que durante el día la temperatura alcanzará 31 grados centígrados. Exprese esa temperatura en Kelvin y Fahrenheit. ¿Puede repetir la pregunta, Inge, por favor? Ya chicos, ya les repito. Dice, un pronosticador del tiempo predice que durante el día la temperatura alcanzará 31 grados centígrados. Exprese esa temperatura en Kelvin y Fahrenheit. Bien. Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, se puede visualizar. Sí. Espérenme un momentito que me preguntan. A ver. Señor Carrasco. Ya, bien. Entonces nos dice que un pronosticador dice que la temperatura que se alcanzará es de 31 grados centígrados. ¿Qué expresemos de esta temperatura en Kelvin y en Fahrenheit? Bien. Entonces vamos primero con Kelvin. Bien.
Como sabemos, Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273. Entonces, Kelvin va a ser igual a los 31 grados centígrados más los 273. Kelvin nos va a dar como resultado 304 Kelvin. ¿Sí? En el literal B nos pide a Fahrenheit. Como sabemos, la fórmula era que Fahrenheit es igual a 9/5 centígrado más 32. Entonces, Fahrenheit va a ser igual a 9/5, 31 grados más los 32. ¿Cuánto me da como resultado el Fahrenheit? 87.8 Ya Fahrenheit. podemos redondearle a 88 grados Fahrenheit. Listo. Bien, si estamos hasta ahí. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí, profe. Ya, vamos con otro, a ver. Dice, normalmente el cuerpo humano puede soportar una temperatura de 105 Fahrenheit. Por cortos periodos sin sufrir daños permanentes en el cerebro y otros órganos vitales. ¿Cuál es esta temperatura en grados Celsius? ¿Y puede repetir de nuevo, profe, por favor? Ya, normalmente el cuerpo humano puede soportar una temperatura de 105 grados Fahrenheit por cortos periodos sin sufrir daños permanentes en el cerebro y otros órganos. ¿Cuál es esta temperatura en grados Celsius? Ya, me dan la respuesta, chicos. 41 grados Celsius. Ya, 41 grados Celsius. Bien, vamos con el último. Nos dice, el etilenglicol se congela a menos 11.5 grados centígrados. Exprese ese punto de congelación en grados Fahrenheit. Inge, disculpe, ¿puede repetir la cantidad, por favor? Ya, el etilenglicol, el principal ingrediente bueno, el etilenglicol se congela a menos 11.5 grados centígrados. Exprese ese punto de congelación en grados Fahrenheit. Ya solo déjame saber. ¿Cuánto? 11,3. No. $52.7. No.
11,3, Inge. No, no es esa la respuesta. 10,4. No. A ver, ¿cuánto me dijeron? 11,3, Inge. 11,3. Sí, tienen razón. 11.3. Estaba haciendo mal. Aquí Fahrenheit es 11.3. Ya. Listo, chicos. Entonces, hemos recordado cómo se calcula la temperatura. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. Listo, chicos. Vamos a continuar entonces. Bien, ya nos ha quedado claro entonces la temperatura. Ahora vamos a empezar con la primera ley de la termodinámica. Em, la termoquímica es parte de un amplio tema llamado termodinámica, que es el estudio científico de la conversión del calor y otras formas de energía. Las leyes de la termodinámica proporcionan guías útiles para entender la energética y la dirección de los procesos. En esta sección analizaremos la primera ley de la termodinámica, que es particularmente importante para el estudio de la termoquímica, ¿sí? En la termoquímica examinamos los cambios en el estado de un sistema, que se definen por los valores de todas sus propiedades macroscópicas importantes, por ejemplo, composición, energía, temperatura, presión y volumen. Se dice que la energía, la presión y el volumen y la temperatura son funciones de estado, es decir, propiedades determinadas por el estado del sistema sin importar cómo se haya alcanzado esa condición. En otras palabras, cuando cambia el estado de un sistema, la magnitud del cambio de cualquier función de estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema, y no de cómo se alcanzó ese cambio, ¿sí? Es decir, no involucra los fenómenos que tuvieron que transcurrir para que se dé el cambio, solamente de su valor inicial y de su valor final. El estado de cierta cantidad de un gas se especifica por su volumen, su presión y su temperatura. Vamos a considerar un gas a 2 atmósferas, 300 Kelvin y 1 litro, que es el estado inicial. Ahora suponga que se realiza un proceso a temperatura constante en donde la presión del gas disminuye a 1 atmósfera. De acuerdo con la ley de Boyle, que es la ley de los gases, su volumen debe haber aumentado a 2 litros. Entonces, el estado final corresponde a 1 atmósfera, 300 Kelvin y 2 litros. Y el cambio de volumen es delta V es igual a VF menos VI. VF es 2 litros y VI es 1 litro. Entonces, la variación del volumen va a ser de 1 litro. Este VI y VF representan el volumen inicial y final. No importa cómo llegamos al estado final. Por ejemplo, la presión del gas puede aumentar al principio y luego disminuir al final o a 1 atmósfera. El cambio de este volumen siempre va a ser de 1 litro, ¿sí? Por tanto, el volumen de un gas es una función de estado. De manera similar, podemos demostrar que también la presión y la temperatura son funciones de estado. La energía es otra función de estado. Con la energía potencial como ejemplo, encontramos que el aumento neto de la energía potencial gravitacional cuando se parte de un mismo punto para escalar una montaña siempre es el mismo, independientemente de la forma como se llegue, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos entonces la generación de la energía potencial gravitacional que se da cuando una persona escala a una montaña, es independiente de la ruta que tome. Va a ser la misma energía potencial si va en este sentido o si va por estas montañas, ¿sí? Entonces eso va a ser lo mismo. Bien, entonces vamos a ver esta primera ley. La primera ley de la termodinámica, que se basa en la ley de conservación de la energía, establece que la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir, al igual que la ley de la conservación de masa, que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo sabemos que es así?
Sería imposible probar la validez de la primera ley de la termodinámica si tuviéramos que determinar el contenido total de energía del universo. Incluso sería muy difícil si solamente tuviéramos que determinar el contenido de energía de 1 gramo de hierro. Imagínense del universo, ¿sí? Entonces, podemos nosotros, sin hacer esos estudios, demostrar la validez de la primera ley midiendo solo el cambio de la energía interna de un sistema entre su estado inicial y su estado final. El cambio en la energía interna delta E está dado por delta E es igual a EF menos EI, donde EI y EF representan el estado inicial o la energía interna del sistema en el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Bien, la energía interna de un sistema tiene dos componentes, la energía cinética y la energía potencial. El componente de energía cinética consiste en los diversos tipos de movimiento molecular y en el movimiento de los electrones dentro de las moléculas. La energía potencial está determinada por las fuerzas de atracción entre los electrones y los núcleos, por las fuerzas de repulsión que existen entre los electrones y entre los núcleos de moléculas individuales, así como por la interacción entre las moléculas. Es imposible que nosotros podamos medir con exactitud todas estas contribuciones, de manera que no podemos calcular con certeza la energía total de un sistema. Por otra parte, en cambio, sí podemos determinar en forma experimental los cambios de energía. Vamos a considerar esta reacción, que se da entre 1 mol de azufre y 1 mol de oxígeno gaseoso para producir 1 mol de dióxido de azufre. Sí, aquí tenemos la fórmula. En este caso, el sistema se compone de las moléculas de los reactivos azufre y oxígeno, que es el estado inicial, así como de las moléculas del producto dióxido de azufre, que es el estado final. Aunque no conocemos el contenido de energía interna de las moléculas de los reactivos ni de las moléculas del producto, podemos medir con exactitud el cambio en el contenido de energía delta E. ¿Y cómo lo medimos? Por la fórmula que está aquí escrita. Delta E va a ser la energía del producto menos la energía de los reactivos. O el delta E va a ser el contenido de energía de 1 mol de dióxido de azufre, que son los productos, menos el contenido de energía de 1 mol de azufre más 1 mol de oxígeno, que son los reactivos. ¿Sí? Y aquí tenemos cómo se da esta reacción. En esta cuchareta vemos que hay azufre quemándose con el aire para formar dióxido de azufre. Bien. Esta reacción que vemos aquí desprende calor, por tanto, la energía del producto es menor que la de los reactivos y en este caso delta E va a ser negativo, ¿sí? Como se desprende calor, está perdiendo energía el sistema, entonces, obviamente la energía del producto es menor que la de los reactivos. La liberación de calor en la reacción anterior, en la reacción que acabamos de ver, significa que una parte de la energía química contenida en las moléculas se convierte en energía térmica. Concluimos que la transferencia de energía desde el sistema a los alrededores no cambia la energía total del universo. Es decir, la suma de los cambios de energía debe ser igual a cero. Entonces aquí tenemos que delta E del sistema más delta E de los alrededores va a ser igual a cero. Por lo tanto, delta E del sistema va a ser menos a delta E de los alrededores. ¿Sí? Bien, un momentito, chicos.
Bien, entonces estos subíndices que vemos aquí, que son cis y alred, significa que es del sistema y los alrededores, ¿sí? Entonces, si un sistema experimenta un cambio de energía, delta del sistema, el resto del universo o los alrededores deben experimentar un cambio de energía de igual magnitud, pero de signo opuesto, ¿sí? Va a ser menos delta E de los alrededores, como vemos aquí. La energía ganada en algún lugar se debe haber perdido en algún otro sitio. Debido a que la energía puede cambiar de una forma a otra, la energía perdida por un sistema puede haberla ganado otro sistema en otra forma diferente. Por ejemplo, la energía que se pierde por la combustión del petróleo en una planta de energía puede llegar a las casas en forma de energía eléctrica, calor, luz, entre otras, ¿sí? En química generalmente estudiamos los cambios asociados al sistema como un matraz con reactivos y productos, y no a los alrededores. Por tanto, una forma más útil para la primera ley es que delta E va a ser igual a Q más W, ¿sí? Esta ecuación establece que el cambio en energía interna delta E de un sistema es la suma del intercambio de calor Q entre el sistema y los alrededores y el trabajo W realizado sobre o por el sistema. Los signos que van a tener Q y W es el siguiente. Q va a ser positivo para un proceso endotérmico y negativo para un proceso exotérmico. W va a ser positivo para el trabajo realizado por los alrededores sobre el sistema y negativo para el trabajo ejecutado por el sistema sobre los alrededores, ¿sí? Cuando un proceso es endotérmico quiere decir que va a haber quiere decir que va a haber, la energía le va a dar el sistema a los alrededores, pero cuando es exotérmico va a venir la energía de los alrededores al sistema. Por eso es un proceso, por eso lleva el signo negativo. Podemos pensar en la primera ley de la termodinámica como un balance de energía, de manera muy similar al balance financiero de dinero, guardado en un banco que realiza transacciones de tipo de cambio. Por ejemplo, se puede sacar o depositar dinero en cualquiera de dos diferentes monedas, igual que el cambio de energía debido al intercambio de calor y el trabajo realizado. Sin embargo, el valor de la cuenta bancaria depende solo de la cantidad neta de dinero sobrante después de estas transacciones y no de la moneda que se utilizó. Entonces, si un sistema pierde calor hacia los alrededores o realiza un trabajo sobre los alrededores, es de esperar que su energía interna disminuya, pues ambos son procesos que consumen energía, obviamente, porque está realizando el sistema. Por esta razón, tanto Q como W son negativos. En cambio, si se agrega calor a un sistema o se realiza un trabajo sobre el sistema, entonces la energía interna del sistema va a aumentar. En este caso, tanto Q como W son positivos, ¿sí? Y aquí tenemos cómo son los signos. Trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores, negativo. Trabajo realizado sobre el sistema por los alrededores, positivo. Calor absorbido por el sistema de los alrededores, proceso endotérmico, positivo. Y calor absorbido por los alrededores del sistema es un proceso exotérmico que es negativo, ¿sí? Cuando un sistema libera calor es un proceso exotérmico, su signo es negativo, y cuando absorbe calor su proceso es endotérmico, positivo. ¿Hasta aquí está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿Sí está claro? Recuerden que deben ir entendiendo para que vayamos aplicando unos ejercicios. Sí. Ya, sí está todo claro entonces. Bien. Entonces vamos a empezar con las aplicaciones. Trabajo y calor. El trabajo. Anteriormente ustedes ya habrán visto que el trabajo se define como una fuerza F multiplicada por una longitud D. Generalmente es fuerza por distancia. En termodinámica, el trabajo tiene un significado mucho más amplio.
que incluye trabajo mecánico, por ejemplo, una grúa que levanta una barra de acero, trabajo eléctrico, una batería que suministra electrones a la bombilla de una linterna, trabajo de superficie cuando explota una burbuja de jabón. Una manera de ejemplificar el trabajo mecánico se logra mediante el estudio de la expansión o compresión de un gas. Muchos procesos químicos y biológicos implican cambios en el volumen de gases. La inhalación y exhalación de aire implica la expansión y contracción de pequeñas bolsas que se conoce como los alvéolos pulmonares, ¿sí? Que tenemos en nuestro interior. Bien, aquí tenemos un gráfico. Este gráfico es la expansión de un gas contra una presión externa constante, como la presión atmosférica. El gas está en un cilindro cerrado con un pistón movible y sin peso. Estos pistones son los que tienen los automóviles. El trabajo realizado está dado por menos P por delta V. Debido a que delta V es menor que cero, el trabajo realizado es una cantidad negativa, ¿sí? Como les dije, esto es un motor de combustión interna de los automóviles. La sucesiva expansión y compresión de los cilindros debido a la combustión de la mezcla de gasolina y aire proporciona energía al vehículo, ¿sí? El movimiento de estos pistones es lo que va a dar energía al vehículo. En esta figura se muestra un gas en un cilindro cerrado con un pistón móvil que no pesa y no provoca fricción, bajo ciertas condiciones de temperatura, presión y volumen. Cuando se expande, el gas empuja el pistón hacia arriba en contra de la presión atmosférica externa P, que es constante. El trabajo que realiza el gas sobre los alrededores va a ser igual a la fórmula que tenemos aquí, que es menos P por delta V, donde delta V es el cambio de volumen que está dado por volumen final menos volumen inicial. El signo menos en la ecuación se debe al convenio para W. Para la expansión de un gas, que es el trabajo hecho por el sistema, delta V va a ser mayor que cero. Por tanto, menos P por delta V es una cantidad negativa. Para la compresión de un gas, en cambio, ahí se realiza un trabajo sobre el sistema, W va a ser menor, delta V va a ser menor que cero y menos P por delta V es una cantidad positiva, ¿sí? Entonces, cuando vemos que hay una expansión, el trabajo será negativo y cuando hay una compresión, el trabajo va a ser positivo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esta ecuación? Esta ecuación se obtiene al considerar que presión por volumen se expresa como fuerza sobre área y por volumen. Bien, así la obtenemos. A ver, esto ya no logran ver. Vamos por acá. Ya. Vamos con otra página para las ecuaciones. Bien. Entonces, como les decía, obtenemos P por V va a ser igual a fuerza, que es fuerza sobre área. Presión por volumen va a ser la presión, que es fuerza sobre área, por el volumen, que es la distancia al cubo. Entonces, esto se simplifica y nos queda que W va a ser igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Bien.
Bien. Donde F es la fuerza de oposición y D tiene dimensiones de longitud, D cuadrado tiene dimensiones de área y D al cubo tiene dimensiones de volumen. Así el producto de presión por volumen es igual a la fuerza por longitud, ¿sí? Si observamos la fórmula, podemos observar que para un incremento dado del volumen, es decir, para cierto valor de delta V, el trabajo realizado depende de la magnitud de la presión externa P. Si P es cero, es decir, si el gas se expande contra el vacío, esto tendrá muy en cuenta, si el gas se expande contra el vacío, el trabajo realizado también va a ser cero. Pero si P es algo positiva, con un valor diferente de cero, entonces el trabajo realizado está dado por menos P por delta V. De acuerdo con esta ecuación, las unidades para el trabajo realizado por o sobre un gas son litros por atmósfera. Para expresar el trabajo realizado en joules, que son unidades más comunes, utilizamos un factor de conversión. Bien, vamos a ver cómo sacamos este factor de conversión. Ya. Aquí vamos a ver cómo vamos a determinar cómo la constante de los gases de R puede expresarse en unidades de Joule sobre Kelvin por mol. Bien, entonces tenemos que presión es igual a fuerza sobre área, como ya lo vimos. La fuerza, que es igual. Como sabemos, la fuerza es igual a masa por aceleración. Ingeniero, la pantalla sale oscura. A ver. Ahí está bien. Ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, la fuerza es igual a masa por aceleración. Y mantenemos la unidad de área. Sabemos que la aceleración la masa derivada de la densidad, sabemos que la masa es igual a volumen por densidad. Por aceleración sobre área. Entonces, del área tenemos que el área va a ser longitud al cuadrado, el volumen longitud al cubo, entonces solo nos va a quedar las unidades de longitud por densidad y por aceleración. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Cómo estoy llegando a estas unidades? Sí, profe. Ya. Por definición sabemos que la atmósfera estándar es la presión que una columna de mercurio de exactamente 76 centímetros de altura, de densidad 59 gramos sobre centímetro cúbico, ejerce en un lugar donde la aceleración de la gravedad es igual a 980 centímetros sobre segundo cuadrado, lo que es lo mismo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Pero para expresar la presión en newton sobre metro cuadrado, es decir, debemos nosotros describir que la densidad del mercurio es igual a 1.35951 por 10 a la cuarta kilogramo sobre metro cúbico. Y la aceleración de la gravedad, como ya lo sabemos, es de 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, una atmósfera va a ser igual a 0.76 metros de mercurio por 1.35951 por 10 a la cuarta kilogramos sobre metro cúbico y por 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un total de 101.325 kilogramos por metro sobre metro cuadrado por segundo. ¿Sí? Aquí kilogramo por metro